Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero primeramente agradecer al señor presidente del Colegio de Abogados, el doctor Gary Amador, la invitación que me han hecho para participar en las jornadas de flagrancia, las primeras jornadas de flagrancias en este país. También quiero saludar a un Milton Castro Serrano, coordinador nacional del Departamento de Defensores Públicos de Flagrancia, a la licenciada Marianela Oviedo Venegas, representante del Ministerio Público, y al doctor don Álvaro Burgos Mata, quien nos acompaña hoy y está moderando la mesa. También agradecerle la presencia a todos ustedes por haber aceptado el llamado que ha hecho el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia y Paz para hablar un poco sobre el tema de la flagrancia en Costa Rica. Quiero, antes de iniciar en el fondo de mi exposición, decirles que he conocido el sistema judicial penal costarricense de las diferentes facetas. No solo he sido juez, sino también he sido imputado en varias causas penales, he sido demandado civil, he necesitado el asesoramiento de defensores públicos, he sido querellante, he sido actor penal, he sido víctima, así que mi relación con el proceso penal no solo se acabó como juez, sino que lamentablemente tuve que ocupar dentro de la estructura del sistema procesal nuestro diferentes posiciones, unas muy engorrosas y dolorosas y otras muy satisfactorias. Por eso, cuando hablamos del sistema procesal costarricense, es necesario hacer un análisis histórico, y yo sé que ya casi he hecho, pero el Código de 1910 se aplicó desde esa época hasta 1975. Es un código de carácter inquisitivo totalmente, escritural totalmente. Y a principios del año 1970 se generó una visión diferente, una idea de cambiar el sistema procesal que nosotros teníamos. Esto porque las corrientes que venían de fuera nos decían que nosotros teníamos un código procesal totalmente obsoleto e inquisitivo. De ahí que se empieza a discutir el tema y surgen dos asuntos principales. Uno de ellos era introducir la oralidad en el proceso penal. Y el otro era que como consecuencia de esa oralidad se iba a acelerar la resolución de los procesos. Y bueno, no faltaron las voces que enfrentaron tal misión. E hicieron una comisión también de aquí, del Colegio de Abogados, una gestión para que no se reformara el código en ese sentido, sino que se mantuviera escrituralmente. Gracias a Dios, nuestros antecesores no lo aceptaron. Y viene a considerarse los códigos procesales y de Italia, 1913, 1930, y el Código de la Provincia de Córdoba de la República de Argentina. Estos códigos habían recetado lo que se considera el proceso penal mixto o acusatorio mixto. ¿Por qué? Porque se introduce entonces esa fase de oralidad y se
deja una parte de la escritural, que es la fase de instrucción. Todo el mundo aplaudió, y recuerdo haber visto que el primer debate que se hizo, quien estuvo de fiscal fue el doctor don Mario Vega. Y recuerdo haber visto la foto cuando él estuvo en ese debate. No recuerdo el juez ni el defensor. Fue porque don Mario me la enseñó trabajando con él en la sala tercera. Pero hay algo importante que sucede en este procedimiento, y es que se introduce la citación directa, que es un modelo muy similar al actual procedimiento de flagrancias. La citación directa, en ella lo que se consideró fue primero analizar qué tipos de hechos podían aplicársele, y además de eso, agregarle una investigación totalmente informal. La citación directa entra a funcionar a partir del artículo 409 y siguientes del Código Procesal Penal, del Código de Procedimientos Penales de 1975. Las características, bueno, la base investigativa la realiza el Ministerio Público, no el juez de instrucción, como estaba ideado en el Código de 1975 para el proceso ordinario. Es una investigación formal, lo que hacen los fiscales hoy de flagrancia. Hacen las entrevistas a los testigos, toman notas y luego hacen la acusación y se la presentan al juez penal en forma directa. Eso es lo que se hace actualmente. Además, se consideró el plazo de duración. En aquel entonces, el plazo de duración era 15 días, si el imputado estaba detenido, un mes si estaba en libertad, y se podía prorrogar por 10 días más si el fiscal justificaba esa prórroga. Así que, como dijo José Manuel Arroyo, el tema del procedimiento acelerado no es nuevo para Costa Rica, y yo a estas alturas tampoco comprendo cuál es el revuelo. Pero bueno, resulta que, como podemos observar, la citación directa, que ya estaba en el Código Procesal, Código de Procedimientos Penales de 1975, es sumamente similar a el procedimiento de flagrancias. Acá sí hay una limitante que nosotros no tenemos, y es que se limitó solo para los delitos menores de 3 años de prisión. Es decir, aquellos delitos que no superaran la pena de 3 años de prisión eran los que se iban a conocer en citación directa. Además de eso, eso es una cualidad o una característica cuantitativa. También, aquellos delitos que se cometieran en una audiencia judicial, ya sea por un testigo, falso testimonio, delito, o quien incurriera en alguna falsedad. Y, por último, se trataba de delitos en flagrancia. Y aquí es interesante porque se quebraba la primer limitante de los años. Porque si era un delito en flagrancia, entonces se podía juzgar un homicidio. Cosa que, bueno, ya aquí se ha discutido mucho sobre el tema de ese tipo de delitos por la cantidad de años que tiene, aunque yo siempre he dicho que flagrancia es flagrancia, y que pues el Ministerio Público verá si tiene la prueba que considere con alguna certeza de que le va a dar resultado en un debate, pues podría pues pensarse en presentar la causa a un tribunal de flagrancia. Evidentemente, tengo unas jurisprudencias sobre la citación directa, el voto 3133-96, donde la Sala Constitucional analiza este procedimiento e indica que él mismo no es inconstitucional. Estamos hablando de 1996, precisamente en el año que se aprueba por parte de la Asamblea Legislativa el Código Procesal Penal que actualmente nos rige y que inició
inició en 1 de enero de 1998. También hay otra resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el voto 508-F de 1995, donde se analiza que no existe ninguna violación al debido proceso, que se le haya aplicado el procedimiento de citación directa en un asunto de un homicidio. Pero bueno, el Código de Procedimientos Penales no era tan lindo y de pronto aparecieron las deficiencias. ¿Qué fue? Pues regresamos de nuevo al excesivo formalismo. No se le dio una adecuada respuesta a los conflictos penales. No existían válvulas de escape. Y esto colapsó los tribunales de justicia. Esto lo ha dicho don Alfredo Chirino, lo ha dicho Mario Obed, lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se vendió la idea. Noten ustedes que todas las ideas van a un punto, que es la celeridad del proceso, y además de eso, de evitar ese desgaste tan grande que se da con los procesos tan largos. Note que no se le daba una adecuada respuesta a los conflictos en sede penal. Además, también se dijo que era necesario incluir las famosas válvulas de escape, que son las medidas alternas, en el sentido de que no todo llegara a juicio, sino que poniéndole algunos requisitos, la persona podría optar por desviar el proceso hacia alguna de ellas y no ir directamente hacia la etapa de juicio. Y así fue como se consumió la reforma del año 1996 y inició sus funciones el Código en 1 de enero de 1998. Igual, bombos y platillos. Que eso iba a mejorar la situación. Le quitaron al juez de instrucción la instrucción de la causa, se la pasaron al Ministerio Público. Si al Ministerio Público se les dijo a los fiscales, no sean tan formalistas, no agarren la escritura, no hagan esto, no hagan, si hicieron seminarios, se les dijo de todo y ¡plá! Caímos de nuevo. Exceso de formalismo. Los fiscales llamaban a los testigos, sí, pero los llamaban al Ministerio Público, les tomaban notas, y iban haciendo otro expediente, un expediente grueso, y entonces eso iba atrasando lo que se andaba buscando, que era acelerar el procedimiento. Y estoy hablando del procedimiento ordinario, no estoy hablando del procedimiento en flagrancias. Bueno, el tema, ahí estamos con que ya han pasado, desde 1998, ya han pasado más, ya casi llevaba a cumplir 15 años el código, ya va a ser la quinceañera, 1998-2008, son 10 años, 2012 son 14 años, en el 2013 pues le cantamos los 15 años al Código Procesal Penal. Se ha pensado que es necesario hacer una revisión de este código en varias situaciones a efecto de ajustarlo a la actualidad. Y bueno, se han venido agregando una serie de parches en el código y la mayoría de ellos han sido criticados porque al no estar dando otra vez una respuesta adecuada a los conflictos penales, se han venido agregando una serie de reformas, entre ellas haberse introducido el procedimiento de flagrancias. Traigo esto a colación por una razón muy sencilla, es que esto no es tan nuevo. O sea, la gente cree que no flagrancias y es un impacto tan grande que es una violación a los derechos humanos. Y no, eso no es así. Bueno, pero el tema de hoy, ahora sí, y espero que me quede tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo tengo, pero traje el reloj y lo puse acá, al final se me olvidó la hora en que pero el tema es el debido proceso y el procedimiento de flagrancias. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado, y bueno, todavía hoy, estando en el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, me encontré con uno de mis compañeros y me dijo, mira, ¿por qué no te quedas acá?
para que escuches algo bueno, ¿para qué vas a ir al colegio de abogados? Porque lo aprecio mucho y lo quiero mucho y sé que hace esos tipos de comentarios. No le dije nada, pero me pareció fuera de tono la situación. No sé si es que él considera que el curso de Alessandro Barata puede ser mejor que una jornada de flagrancias. La verdad es que yo los pongo en el mismo nivel y no es porque me hayan invitado a es un tema que hay que entrarle y no solo esta vez, ojalá se le pueda entrar. He participado en jornadas de flagrancias en Chile y en Argentina y ya hay países que se han adelantado en discutir estos temas porque se han introducido y se han hecho reformas y siempre ha sido el mismo tema. Debido proceso versus flagrancias. Y así como están los compañeros, me recuerdo los oficiales de la fuerza pública, bueno, les voy a decir así, pero tienen otro nombre, allá en Argentina, ocupaban por lo menos 2 espacios así grandes, el grupo de oficiales que llegaron a esas jornadas de flagrancia. Bueno, como todos sabemos, el debido proceso es aquel conjunto de garantías y derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución política y además de eso, estos se encuentran en las convenciones internacionales de que nuestro país es parte. Y entre ellas generalmente se habla sobre el debido proceso y la importancia de que el imputado cuente con todos los derechos como el respeto ya me puso nervioso la tarjeta amarilla, ese ahí entonces iba a tener más tiempo, pero no, son los menos 20 minutos. Resulta que, bueno, en la sala tercera, en el voto 17 de la sala constitucional, en el famoso voto 1739-92, pues nos da una explicación muy general y importante sobre lo que es el debido proceso. Debe existir la presencia de una administración de justicia, debe existir un derecho general a la legalidad, no se pueden establecer cadenas perpetuas, debe de respetarse el principio de culpabilidad, debe también dársele el derecho a audiencia y defensa al imputado, y además debe respetarse el principio de inocencia, el derecho a ser intimado, que este tema es el que surgió ahora acá cuando expuso la licenciada Marianela. En realidad el procedimiento de flagrancias no tiene una intimación como realmente se hace en el procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque el fiscal lo que hace, y así está establecido en la normativa, nada más comentarle, indicarle al imputado sobre, en términos generales, cuáles son los hechos que se le están atribuyendo y cuál es la calificación jurídica que se le está. Pero como no hay indagatoria en ese momento, y ese es uno de los temas muy importantes que se deben de analizar con respecto a eso, el derecho a abstención, bueno, en el procedimiento de flagrancia se respeta, el principio de imputación, este es otro tema porque está relacionado con intimación. La imputación es cuando el Ministerio Público ya ha concluido su etapa de investigación y proceda a formular la acusación. Como veremos, y ya lo explicó la licenciada Manela, el Ministerio Público, luego de hacer todas las entrevistas, si considera que existen elementos que le generan ese juicio de probabilidad de que la persona es responsable de los hechos que se le están atribuyendo, pues va directo, ¡pum!, acusación. Y se la presenta al tribunal. Eso es lo que pasa. Por eso es que no hay la intimación que sí hay en el procedimiento ordinario. Por otro lado, el derecho de defensa. Yo quisiera, porque es el tema del debido proceso, hablar un momentito sobre esto. Y la prisión preventiva, que son interesantes. La inmediación de la prueba, bueno, se da todo lo que se refiere a los derechos y garantías que rigen la fase del juicio, pues se da. Pero sí quisiera adelantarme de lo que había preparado. Bueno, ya la licenciada Marianela explicó claramente todo lo que es la participación del Ministerio en la fase inicial del procedimiento de flagrancias. Vamos a entrar a indicar el tema del defensor, porque es que aquí se ha hablado de que en 2 situaciones. Una, se dice que el procedimiento de flagrancias violenta el principio de defensa, generalmente por 2 razones muy sencillas.
Una, que el plazo es demasiado corto, y dos, que no hay recursos para apelar la prisión preventiva. Bueno, hay que tener claro dos cosas. Yo, haciendo un parangón de lo que sucede en las fiscalías ordinarias, fui juez penal, y haciendo y comparándolo con lo que pasa en flagrancias, yo puedo decir que está mejor la defensa en flagrancias que la defensa en el proceso ordinario. Se lo voy a decir por qué. Muy sencillo, por lo menos donde nosotros trabajamos. Aquí está don Milton, que trabaja con nosotros allá. ¿Qué sucede? Entra la causa, hace la valoración que dice la fiscal que hace el Ministerio Público, considera que es un hecho cometido y de una vez llama al defensor. De una vez lo llama. Y el defensor resulta que están de pared por medio. Y lo que le dice en 5 minutos empieza a grabar. Empieza a grabar la denuncia. ¿Cuándo en un proceso ordinario está presente el defensor en una denuncia? Aquí hay defensores que litigan. No. ¿Cuándo está presente un defensor cuando un oficial de la fuerza pública rinde su parte? Tampoco. ¿Y cuándo está presente un defensor cuando se entrevista a un testigo? En el ordinario. Tampoco, por favor. Entonces, ¿dónde está la violación al derecho de defensa? Se determinó, son 3 testigos, un testigo, un oficial, y además la víctima. El defensor escuchó todo en la grabación, ya tiene claro el panorama, lo que necesita es ir a hablar con el imputado que está detenido allá abajo, y decirle, mira, yo ya tengo el panorama claro, ahora decirme, ¿vos qué es? Yo nunca he sido defensor, pero me imagino que así es la cosa. ¿Ah? Porque yo he necesitado asesoramiento, no he sido imputado. Y a mí llega el defensor y me dice, a ver, David, ¿cómo está la jugada? ¿Ah? Entonces, bueno, ya está eso. ¿Dónde se violenta aquí el derecho de defensa? Pregunto, ¿dónde? Y dice que el plazo de 24 horas. Oiga, generalmente todos los procesos en flagrancia son parte policial, porque es el oficial el que lo llama para detener a la persona que ya había sido detenida civilmente. Le cuentan todo el cuento y el oficial llega. Y en otras ocasiones el oficial hace el recorrido, encuentra a la persona y lo detiene. Y lo que más se le pregunta, ¿y usted recuerda qué le dijo la víctima? ¿Qué color andaba la ropa del imputado? ¿Cómo era el imputado? Y esas son todas las preguntas que se hacen en flagrancia. Bueno, y eso, en esta cuestión, el defensor está presente ahí. Estoy hablando, un testigo, tal vez el que persiguió a la persona, en un cadenazo, en un billeterazo, un orejetazo, y siguen a la persona, la detiene otra persona que vio al individuo correr, lo detuvo y le encuentran la evidencia. Ese es un testigo presencial de los hechos. Tenemos la víctima que dice, yo voy caminando y me arrancaron los aretes. Esa es la otra prueba que hay. Y además de eso, bueno, solo faltaría saber qué es lo que dice el imputado. Por favor, qué complicado está este caso. Qué complicado está. Necesito por lo menos 6 meses para hacer el derecho de defensa aquí. No, yo sí les puedo decir algo. Que si el imputado le explica al tribunal, no el imputado, el señor defensor, su estrategia de defensa, y dice, mire señor juez, y el tema del plazo es otro, disculpe, pero no son los 15 días, porque eso es una falsedad que se ha vendido. El procedimiento de flagrancia no dura 15 días, eso es mentiras, y eso se extrae de las normas del mismo procedimiento de flagrancias. Lo que han establecido, y ahora se lo digo porque para no despistarme con el tema de la defensa, es que si el señor defensor, el imputado le dice, mire, porque yo he tenido casos así, donde 2 oficiales de la policía municipal llevan a una persona por resistencia agravada, y resulta que el muchacho, pues es un indigente, como dijo es un alcohólico, pero es un ingeniero en electrónica, que se va y se sienta afuera de un taller de carros de taxi, a ver si alguien le da una chamba de arreglar la María o algo así, o alterar la María, no lo sé. Y entonces, está sentado ahí, a las 7 de la mañana, llegaron 2 policletos, y uno de ellos le dijo, aquí es jalando, y le pega un bastonazo.
Entonces le dice que no porque él está sentado en el caño y que eso es libre. Entonces se devuelve el otro y le pega una patada y el hombre se levanta y le pega un puñetazo. Eso no es legítima defensa. Perdone. Y el defensor me dijo a mí en la audiencia: señor juez, yo necesito recabar la prueba porque el imputado me dice que al frente hay una soda y que las señoras de la soda vieron cómo sucedieron los hechos. Claro que hay que darle ese espacio a la defensa. Claro que hay que dárselo. Por eso también es falso que digan, es así, 24 horas, ya, aquí. Y aquí está don Milton, que sabe que las cosas no son así. Porque aquí se ha dicho demasiado y se ha hablado demasiado y el garantismo va y el garantismo viene y no saben que también nosotros los jueces que estamos en ese tribunal también hemos sido entrenados en aplicar el garantismo. Porque nos acusan que eso es una maquila de hacer presos. Y ustedes lo han visto acá. Pero también ayer don Daniel Sánchez, uno de los jueces integrantes de nuestro tribunal, fue muy claro en establecer, y quisiera que tal vez para aprovechar que si el muchacho me pone las estadísticas, de ver que ayer lo explicó don Daniel Sánchez, más para abajo, la que está aquí, donde dice alternativas, ahí podemos observar la cantidad de soluciones alternas que se dan en el procedimiento de flagrancias. Y no solo eso, que los jueces muchas veces esperamos, suspendemos una audiencia, suspendemos otra audiencia y suspendemos otra audiencia hasta que la víctima tenga tiempo para llegar para conciliar. Así que el término de las 24 horas se fue. Eso es una falsedad. Para el que no trabaja en eso, pues cuando lo ve, lo cree. Pero nosotros, allá adentro, es otra cuestión. Por último, quiero hablarles del plazo. Ya yo sé que me tengo que ir, pero el plazo no es de 15 días. 15 días es el plazo de la prisión preventiva. Es que la norma del 435 dice duración del proceso. Ese es un error, porque lo que dice la norma es que se le dará al fiscal un plazo desde el momento en que se inicia la causa hasta el momento en que él pide audiencia del tribunal de 15 días. Eso es lo que dice. Si pasaron los 15 días y el fiscal no solicitó la audiencia al juez, entonces se inicia una causa disciplinaria para que él explique por qué se retrasó en eso. Pero ni siquiera es para el tribunal. Nosotros hemos tenido causas que nos han durado 2 meses y todavía estamos tramitando causas que anulan o que nos hacen el reenvío y que tiene 4 o 5 meses de estar en el tribunal. Entonces, eso es otra realidad. Y por último, ya, nada más si quisiera el tema de la prisión preventiva. Se dice que con la prisión preventiva el tema de los recursos, el tema de que esa decisión del juez de flagrancias debe ser revisada. Yo comparto ese criterio. Yo sí comparto el criterio de que al afectar los derechos fundamentales como la libertad, debe existir la posibilidad de que se revise los argumentos que el juez dio para dictar la prisión preventiva. Y eso puede hacerlo otro juez, y eso tendría que reformarse la ley. Pero nosotros, cuando se daba la primera audiencia y empezamos en esto, el problema de la ley es que no es muy clara. Y decía, el tribunal se constituirá conforme lo establece la ley. Se decía, ¿cómo nos vamos a constituir? En una audiencia. Si es un robo agravado, es un delito que sobrepasa los 5 años, nos vamos a constituir los 3 jueces. Esa discusión, aquí hay compañeros jueces de flagrancias, y saben que esa discusión se dio al inicio. Fue porque tenemos la cultura garantista, fue que indicamos que al pedirse la audiencia inicial,
donde es similar a la audiencia preliminar que hace el juez penal. Por eso tampoco es tan cierto que se eliminó la audiencia preliminar en el procedimiento de flagrancias. Lean el artículo 428, creo que es, donde establece qué es lo que hace el juez ahí. Y el juez analiza las solicitudes para la aplicación de medidas alternas. Entonces, ¿cómo tenemos tantas medidas alternas? O sea, ¿cómo nos preguntamos eso? Estoy de acuerdo con lo que dijo ayer el don Daniel Sánchez, compañero de nosotros del tribunal. Es que la imagen que le gusta a la prensa es solo ver carnicería, y eso es lo que se ha publicado. Y de hecho, yo he estado en algunas audiencias y lo único que le piden a uno los periodistas son los datos relacionados con las condenas. Pero los periodistas no nos piden cuando nosotros hacemos audiencias donde hay medidas alternas. Tuve un caso de un muchacho que atropelló a un ciclista después de la muerte del ciclista ahí en la Florencio del Castillo. Estaban haciendo una marcha precisamente contra las personas ebrias y todo el tema y resulta que viene un conductor ebrio y atropella a uno de los ciclistas que estaba ahí. Mire, llegó la prensa, y la prensa no, estando presente en la sala, ahí lo que se hizo fue una solución alterna. ¿Y cómo publicó la prensa eso? Le pusieron 100 horas de trabajo comunal. Eso no es una medida alterna, pero le impusieron como pena. Lo que decía Daniel Sánchez ayer, los términos que tienen los medios de comunicación son muy interesantes, y le impusieron suena la sentencia. Entonces la gente habla de sentencia, todo el mundo aplaude el tribunal de flagrancias, y ahí es donde los garantistas se han despertado y dicen, es que esto es una maquila de hacer presos. No, señores. Y bueno, con esto, con el recurso de apelación de la prisión, concluyo. Les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias a David. Y de inmediato vamos a darle la palabra también a don Milton Castro Serrano. Todos sabemos que don Milton es uno de los mejores defensores